Con el gusto de saludarles, como siempre, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de Radio Querétaro, de RTQ, conectados contigo, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. Y también a través de nuestro canal de YouTube, Andrés Mares. Y hoy vamos a continuar con esta serie de reflexiones sobre el trabajo del doctor David Hawkins y los niveles de conciencia. Ya hemos platicado sobre el nivel más bajo de conciencia, que es el que se asocia a la experiencia habitual de vergüenza. Eh, Posteriormente hablamos sobre la culpa, y hoy nos toca hablar sobre la apatía, ¿no? Como el tercer nivel de conciencia, de abajo hacia arriba, un nivel todavía abajo de conciencia ciertamente, pero como sea, por encima del nivel de la vergüenza y de la culpa. Por lo mismo hemos intitulado nuestra reflexión de este día apáticamente. La apatía, sin lugar a dudas, se trata de un estado pues nada deseable y lamentablemente pues muy común en diversos estratos sociales, en diversos ámbitos familiares, y realmente interesante el hecho de que no esté asociado directamente pues a una particularidad en el temperamento de las personas o a determinadas personalidades, sino que se puede dar en cualquier etapa de nuestras vidas, se puede dar independientemente de cuál sea nuestro nivel socioeconómico, cuál sea nuestra raza, cuál sea nuestra preparación académica. La realidad es que pues se trata, amigas, amigos, de naturaleza humana, y entonces todos podemos ser susceptibles de caer en estos niveles de conciencia, y en el caso particular de la apatía, pues se puede caer cuando experimentamos una gran pérdida, cuando a pesar de haber tenido inclusive una trayectoria ascendente en el plano que sea que lo queramos medir, ascendente en el plano familiar, en el plano profesional, en el tema de la salud, etcétera, pues a veces la vida se vuelve trágica, sí, hay que decirlo así, se puede volver trágica, se puede volver injusta, y en ese sentido, pues tener una experiencia lo suficientemente decepcionante como para poder caer en la apatía. También es cierto, la apatía puede tener que ver con un tema temperamental. Es real que hay tipologías o hay temperamentos, personalidades, vaya, que tienden más a ser más susceptibles a la pasión de la pereza, una pasión dominante o pecado capital, como se le quiera ver, que lo que hace es justamente generar un descenso de energía y genera una pesadez, un tedio, una falta de ánimo. De hecho, apatía pues viene del griego, del prefijo a y el término patos, que significa sin sentimiento, ¿no? Es un esquema zombie de la vida, vamos a decirlo así, es una muerte en vida, porque se carece de energía, se carece de interés para realizar el mínimo esfuerzo para mejorar en algo siquiera la situación que estamos viviendo en determinadas etapas o momentos de nuestras vidas. Entonces, ciertamente puede haber un tema ahí de que se origine esta apatía por una predisposición genética, sí, pero también, y me parece que es lo más común, se puede dar, insisto, por la experiencia de una tragedia, una gran pérdida, un gran rechazo, un gran fracaso, que
puede descargarnos en su sentido más literal, energéticamente, y conducirnos a estados de desesperanza, a estados de decepción. Y entonces eso progresivamente, o tal vez inclusive de golpe, pudiera situarnos en un estado en el que carecemos, reitero, tanto de energía como de interés para hacernos cargo de prácticamente cualquier cosa. Y entonces nos situamos en una especie de inercia, de pasividad inercial, en donde pues el peligro se presenta cuando nos vamos descuidando, vamos desatendiéndonos, vamos pues simplemente nos ponemos en una especie de modo supervivencia, pero que como está lindando con el tema de la culpa y el tema de la vergüenza, porque no crean que hay mucha distancia vibratoria entre la vergüenza y la culpa. De hecho, en la escala del Dr. Hawkins, digamos que la, la, la vergüenza, que es el nivel más bajo, se encuentra en un nivel de 25. La culpa se encuentra en un nivel de 30. Perdón. Y la apatía se encuentra en un nivel de 50. Entonces, como podemos ver, pues no hay un diferencial sobresaliente entre cada nivel, y eso implica que se puede con relativa facilidad y prontitud caer, se puede descender al nivel inferior siguiente. Y como está más cercano el nivel inferior siguiente del primer nivel inferior, pues el peligro pues es grande de que podamos deslizarnos, ¿no? Como en un juego de serpientes y escaleras, pues que nos toque la serpiente y descendamos rápidamente en nuestra experiencia de vida, en nuestra calidad de vida. La apatía también se puede dar a nivel colectivo, no pensemos que es un estado único de determinadas personas, se puede dar en grupos de personas cuando, por ejemplo, pues se da una gran decepción a nivel colectivo, personas que, pues no sé, a ver, sistemas políticos que decepcionan a los votantes, ¿no? Empresas que decepcionan a sus empleados, y así, pues no sé, directivas que decepcionan a los equipos deportivos. Y entonces la apatía se puede dar como un fenómeno compartido, como un estado compartido entre diversas personas, lo cual todavía es más grave, perdón, porque genera un efecto multiplicador que puede ser terrible y puede conducir a una espiral descendente de desempeño, de rendimiento, por lo tanto de resultados, y entonces experimentarse pérdidas por demás muy serias. Como se carece de energía y se carece de interés, considero más grave la pérdida de interés que de energía, porque como sea la energía, contamos con opciones para restablecerla, contamos con posibilidades, con recursos para poderla incrementar inclusive, pero ¿qué haces con la falta de interés? ¿No? Esa es la parte crítica de la apatía. Cuando la indiferencia pues alimenta la pasividad. Entonces ya estamos hablando de una situación delicada porque carece de una motivación fundamental para hacerse cargo de algo que pudiera mejorar de suyo la experiencia de vida. Y ya hemos comentado en diversas ocasiones, amigas, amigos míos, que si no estamos mejorando nuestra experiencia de vida, invariablemente estamos empeorándola. Entonces la apatía, aunque pudiera parecer como un estado neutral, ya más adelante veremos cuál es el estado neutral de acuerdo a la percepción del Dr. Hawkins. En realidad no es un estado neutral, sino que es un estado previo a la desesperación. Digamos que se vive esa apatía como resultado de una frustración importante,
fuerte, y esa frustración pues nos va conduciendo de manera progresiva a una decepción, a una desesperanza y finalmente puede culminar en una desesperación. Es un estado muy de nuestro tiempo, el de la apatía. Eso es lo preocupante, porque pensemos en situaciones en las cuales, por ejemplo, las autoridades de determinados países no actuaron a tiempo por un tema de una burocracia apática, ¿no? Me pongo a pensar en pues no sé, en el caso que recientemente conmemoramos del 11 de septiembre, ¿no? Que toda una tragedia, por supuesto, y en donde más adelante nos enteramos, pues que los servicios de inteligencia norteamericanos, pues ya tenían de alguna manera pistas o datos o nociones de que esto podría pasar, pero por una especie de apatía, no sé si provocada o simplemente experimentada, insisto, a nivel colectivo en esas agencias de inteligencia, pues no se concretó nada para impedirlo, ¿no? El tema de huracanes que han generado tragedias y que no ha habido la respuesta pertinente. Acabamos de vivir pues una a nivel global. En fin, realmente puede ser crítica la, la apatía como una forma no reconocida de pasividad, de inercia, que raya en la irresponsabilidad. O sea, lo delicado de la apatía es que nos va volviendo irresponsables y en esa irresponsabilidad nos vamos exponiendo a las consecuencias por la falta de resultados o por el tipo de resultados que se puedan derivar justamente de nuestra indiferencia. Y en niveles más profundos, pues también el tema es crítico porque a nivel espiritual, pues el apático, la persona apática, pues tiende a hacerse una idea de Dios, de un Dios pues ajeno, alejado, indiferente, como si no le importáramos, lo cual pues obviamente no ayuda en nada al estado de la persona porque lo único que hace es como rematar la falta de esperanza. El tema espiritual y el tener la posibilidad de cobijarnos en Dios, pues no deja de ser un recurso fundamental para salir adelante cuando se nos presenta alguna pues tragedia, alguna crisis, alguna situación pues difícil en nuestras vidas que a ver, se van a presentar. O sea, sería ingenuo pretender que no va a ser así, sería ingenuo esperar que todo marche bien. La realidad es que por diversas razones tenemos que estar abiertos a la posibilidad de la pérdida, del fracaso, del rechazo, ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pero si no contamos con recursos internos y externos, más importantes los primeros, pero también los segundos, pues entonces sí que estamos perdidos. Y donde, ojo, porque de alguna manera la apatía, como cualquier otro estado interno de las personas, se puede contagiar, ¿no? Se puede de alguna forma transmitir, irradiar a otras personas, a los que conforman nuestro círculo más cercano, y de ahí generarse una especie de onda expansiva que termine, pues eso, ¿no? Amplificando el efecto negativo de un estado apático que pudo haber sido personal o se pudo haber dado en un grupo reducido de personas, pero que se fue expandiendo, se fue extendiendo. Uh-huh. Y bueno, también hay apatías que tienen su origen en la infancia, ¿no? Una falta de atención maternal o paternal hacia la persona que refleje una falta de amor, pues puede ser también el origen de este estado crítico de una, pues eso, desesperanza, un desencanto, porque si desde la infancia, que tendría que ser la primera etapa divertida, agradable,
en la que uno tuviera la experiencia de ser cobijado, de ser valorado, de ser orientado, de ser protegido, pues cuando no se tiene esa experiencia, pues indudablemente que eso termina afectando a la psique del niño, que más adelante pues trasladará esos complejos o traumas hacia sus etapas más adultas. Pues como verán, un tema importante, el de la apatía, un tema que hay que tener presente porque se está dando mucho en muchos y porque, por otro lado, pues en cualquier momento nosotros podemos caer en ese estado, inclusive sin darnos cuenta. Entonces, la condición apática, nos diría el doctor Hawkins, indica una discapacidad que lleva a recurrir a excusas para salir bien librado, ¿no? Lo conocemos muy bien el esquema, cuando ponemos pretextos, cuando buscamos justificantes ante la falta de iniciativa o ante la falta de respuesta de nuestra parte, y en donde, pues bueno, muchos se sirven justamente de un historial biográfico o autobiográfico deprimente para justificar su falta de motivación. También ya hemos comentado en otras reflexiones que eso no justifica el que nosotros dejemos de hacernos cargo de nuestras vidas. Se puede entender que por la falta de energía a una persona apática no se le puede exigir lo mismo que a una persona que esté motivada y por lo tanto con altos niveles de rendimiento. Pero eso no significa que no se pueda la persona apática exigir en una escala progresiva, poco a poco, se pueda exigir cada vez más de manera que puede hacerse cargo de su vida en asuntos de poca monta, pero que pueden ser relevantes porque representan un comienzo. Y entonces ahí, reitero, en una escala progresiva, empezar conforme uno crece en confianza en sí mismo, porque claro que una persona apática desconfía de sí misma, pero cuando empieza a tener pequeñas conquistas que son recurrentes, que son reiteradas, esa confianza se va construyendo ladrillo a ladrillo hasta que logra ser una estructura sólida que puede sacarnos justamente del estado de apatía. En ese esquema, el estado de apatía, afortunadamente, no se trata de algo clínicamente insalvable, no se trata de algo psicológicamente, pues, ¿cómo decirlo?, insuperable, pero sí se trata de algo que requiere de una buena dosis de humildad y de hecho los bajos niveles de conciencia requieren de altas dosis de humildad para poder plantearse de una manera responsable, haciendo a un lado el victimismo, el poder avanzar, aunque sea poco a poco, en el esquema de la propia situación. Pero ahí el ego, pues, no lo facilita, al contrario, lo trata de bloquear, generando que nuestra atención se centre en la injusticia de la que somos objeto o en las razones por las que pudimos haber experimentado X o Y situación. En fin, que el ego es especialista en distraernos, en que desviemos la atención de lo que realmente importa. ¿En qué términos? Bueno, el ego nos lleva a centrar la atención en lo que nos sucede, cuando en realidad nuestra atención, justamente basados en lo que nos sucede, tendría que estar centrada en nuestra respuesta, en encontrar opciones, en plantearnos posibilidades, en responder a la pregunta, vaya, de ¿qué puedo hacer al respecto? Pero el ego, soberbio como es, nos lleva no, es que a mí me lo hicieron y entonces debo ser poca cosa, y entonces soy poca cosa, ya para qué me esmero, mejor pues ya dejarme morir o irla llevando,
de todas maneras me va a volver a pasar, o es señal de que soy un incompetente. Y ahí, esas son las dinámicas, las mendigas dinámicas del ego que nos mantienen estancados, si me permiten la expresión, neciamente atorados en el tema de lo que nos está pasando, cuando, reitero, en un nivel superior de conciencia, el planteamiento sería, bueno, ok, sí, o sea, qué gacho, qué triste, qué lamentable, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo pongo? O sea, es el tipo de enfoque que tendría que estar eh, motivando nuestra salida del agujero, por decirlo de una manera metafórica. Pero no, el ego nos lleva a escarbar más y más y más en el agujero, y eso lo único que hace es que se vuelve más difícil salir de él, porque se vuelve más profundo. Cuando uno se detiene y dice, ok, a ver, ya voy a dejar de estarme teniendo compasión, autoconmiseración y por lo tanto estar como en espera de una autocomplacencia, voy a admitir, de ahí la importancia de la humildad como base, voy a admitir que necesito empezarme a exigir, ¿no? Y en ese disponerme a exigirme, empiezo a vislumbrar la salvación de la salida de mi estado, o como lo diría el doctor Hawkins, el que me disponga a trascender dicho estado. Recordemos que el nivel de conciencia genera un cierto enfoque en ciertos aspectos de la vida que pueden estar asociados a valores o antivalores, pero también generan estados anímicos habituales que refuerzan en una especie de círculo vicioso, pues ese enfoque centrado en esos antivalores, ¿no? En el caso particular de la apatía, pues todo se centra en la falta de, ¿no? Ese es el enfoque. O sea, es un nivel de conciencia tan pobre que nos lleva a centrarnos en las carencias, en los faltantes, en las ausencias. Y claro, pues eso retroalimenta un estado anímico de falta de energía otra vez y hace más difícil que se pueda activar el interés por sacar las cosas adelante. Por eso, vamos a ver a continuación qué plantea el mismo Dr. Hawkins. Vamos a ver cómo lo podemos aterrizar a nuestra vida ordinaria para que realmente, si nos encontramos en ese estado, o más adelante pudiéramos llegar a encontrarnos en ese estado, porque también hay enfermedades que pueden promover estados apáticos, y entonces los tratamientos se vuelven más adversos, más difíciles, pero a la vez más importantes. Y cuántos casos no se dan de personas que por apatía pues no se aplican en el tratamiento, que por definición pues, suelen ser exigentes, y entonces cerrándose así las puertas para que puedan finalmente mejorar su situación y hasta salir de ella con el tiempo. Vamos a ver pues a continuación qué propone el doctor Hawkins, vamos a ver cómo lo podemos concretar en nuestras vidas, cómo lo podemos aterrizar, porque ya sea que nos pase a nosotros, nos esté pasando, nos pueda pasar a nosotros, o le esté pasando, o le pueda pasar a un ser querido, pues contemos con marcos de referencia que nos puedan resultar útiles para que logremos en ese contexto ayudarnos a nosotros mismos o tener la posibilidad de ayudar a otras personas. Bien, entonces, ¿cómo trascendemos la apatía de acuerdo a la propuesta del doctor David Hawkins? Bueno, él mismo menciona en su libro Trascendiendo los niveles de conciencia, que evidentemente les recomiendo de manera amplia, nos dice, en la vida de cualquiera puede haber momentos de apatía e incluso periodos ocasionales en los que se producen bajones y sentimientos de desánimo. Este estilo de vida se convierte en una negación del valor de la vida
y de la divinidad que es su fuente. Oh, ojo, o sea, eh, cuando nuestra vida se centra en el bienestar, o lo que se valora por encima de cualquier otra cosa, el bienestar, cuando se presentan estos bajones, estos errores, estas deficiencias que son parte de la naturaleza humana, eh, se puede corromper de alguna manera la percepción, al grado de que podamos negar cuál es el valor auténtico de la vida, porque si lo asociamos al bienestar, pues cuando el bienestar no sea posible, entonces vamos a tener una desvaloración de la vida y, peor aún, pues de Dios mismo como su fuente. Continúa el doctor, el único modo de salir de este impasse, ¿no?, de este estado de pausa, es a través de la voluntad. Y la pone con V mayúscula, pues solo ella tiene el poder potencial de compensar la falta de energía intrapsíquica. La voluntad, también con mayúscula, que es de naturaleza y origen espiritual, no debe confundirse con la fuerza de voluntad convencional. Esto es muy importante y será clave a la hora de considerar más adelante los restantes niveles de conciencia. Porque la fuerza de voluntad solo es un recurso que se da a nivel psicológico, a nivel mental, y que ya en alguna reflexión anterior comentamos que tiene la particularidad de ser de corto alcance, de poca duración. O sea, es una fuerza física, es una fuerza psíquica o psicológica, pero que no está destinada por la naturaleza a perdurar mucho tiempo, sino que está destinada, vamos a decirlo así, como para casos particulares, casos de emergencia o de urgencia, porque su alcance no es muy grande. Se nos agotan las fuerzas, se nos agota la energía cuando pretendemos hacer uso de la fuerza de voluntad durante demasiado tiempo. Retomo lo que plantea el doctor Hawkins. Dice, en el estado apático la voluntad personal es débil e ineficaz. Claro, pues es casi inexistente, pues no hay energía, no hay interés. No puede haber, perdón, pues una auténtica fuerza de voluntad. Perdón, estoy saliendo de una gripa. Los climas no ayudan. Bueno, una disculpa entonces, ahora sí. Entonces dice el doctor Hawkins que dicho estado, el de la apatía, solo puede trascenderse mediante la invocación a la voluntad divina. Uh-huh. En otras palabras, tenemos que apoyarnos en el auxilio de Dios, que es el único que puede regenerar nuestra percepción, es el único que puede regenerar nuestra disposición y por lo tanto en esa regeneración nuestra experiencia de vida. ¿Okay? Si bien el yo ego se atribuye rutinariamente el mérito de la supervivencia, su verdadera fuente es la presencia de la divinidad bajo la forma de nuestro ser. Fundamental este aspecto, también ya lo hemos reflexionado en diversas ocasiones, la experiencia central de la existencia humana es la experiencia del ser, pero todavía estamos demasiado abocados a la experiencia del sentir, a la experiencia del hacer, no se diga a la experiencia del tener, tal vez algo a la experiencia del pensar y la del convivir, pero cuando se nos plantea la experiencia del ser, se nos hace algo completamente ajeno a nuestra realidad, algo casi incomprensible, ¿no? Y en ese sentido, pues perdemos la gran posibilidad de apoyarnos sobre roca firme, justamente porque la experiencia del ser, pues no es mutable, no es afectable, no depende de cómo pensemos o de cómo nos sintamos, sino que es algo directamente alimentado por Dios, que está fuera de nuestro alcance a tal grado que podríamos quitarnos la vida, pero jamás nos podremos quitar la existencia, porque esa ya procede de un dictamen irrevocable, de un dictamen perpetuo de parte de Dios.
como rasgo de nuestra naturaleza. El ego solo es capaz, continúa el doctor Hawkins, de autosustentarse, ¿sí? Pero apoyado en el ser que nos viene de Dios. Solo es un receptor de energía de vida, pero no su origen. El ego, o sea, nuestra manera de pensar, no es el origen de nuestra experiencia del ser, mucho menos lo es de nuestra existencia. Ese conocido planteamiento de René Descartes, pienso, luego existo, pues no es metafísicamente acertado, porque el existir es independiente del pensar, es independiente del sentir, es independiente del hacer, inclusive independiente del convivir, y es ahí donde esta confusión de términos pues puede inclusive cerrar el círculo vicioso del desencanto que se caracteriza al estado apático en la vida de las personas. Continúa el doctor Hawkins, la súplica a lo divino puede producir o no el resultado deseado porque para el ser, la adversidad e incluso la muerte física pueden ser el único modo de derrotar al ego. Para el ser, con mayúscula, la renuncia al mundo personal o al cuerpo físico puede ser un requisito para la transformación del alma. Así, en esta aparente paradoja, la derrota de la entidad ego-mente-cuerpo es en realidad el sacrificio de lo temporal por lo permanente, es decir, la evolución del alma y por tanto una ganancia kármica. Esto es interesante porque, aunque drástico, real, pero sí drástico, porque nos viene a plantear que inclusive, y me recuerda una expresión paulina en una de sus cartas apostólicas, pues San Pablo habla de que para un hijo de Dios la muerte es ganancia, ¿no? Y claro, es que bajo la óptica del ser, y hay que recordar la relevancia de no confundir existencia con vida, bajo la óptica del ser, pues la pérdida de la vida, pues es como si hubiera la pérdida de un estorbo existencial que nos impedía el progreso espiritual. Ahora, aguas con este esquema porque también puede ser al revés. Justamente la experiencia de la vida se puede convertir en un gran recurso para la evolución espiritual. Aunque en niveles bajos de conciencia, pues está más cerca de que la naturaleza, por decirlo de alguna manera, opte por la autodestrucción, a que opte por la pues construcción de un esquema psicológico, de una estructura psicológica, de una estructura fisiológica que vaya en franco avance. Dice el doctor Hawkins, si bien la voluntad personal solo calibra al mismo nivel que la propia persona, en este caso a 30, que es el que le corresponde la apatía, la voluntad pues, calibra en un nivel muy poderoso. Estas son las condiciones en las que actúan las fuerzas dinámicas que son responsables de la verdad expresada en las siguientes palabras. Lo que es una calamidad para el hombre es una oportunidad para Dios. Por eso hay que tener muy claro el tema de la visión sobrenatural, que entre otras cosas se traduce a dejar de suponer que la única realidad es la lineal, es decir, la que podemos captar con nuestros 5 sentidos, y menospreciar el hecho de que la otra realidad, la no lineal, la no visible, la no tangible, pues es más vasta, es más profunda y es mucho más enriquecedora. Por eso es muy importante la humildad una vez más. ¿Por qué? Porque si no contamos con esa humildad, no vamos a recurrir a Dios, ¿no? Al contrario, no es raro que en estos estados, y mientras más bajo el nivel de conciencia, más aplicaría la expresión egocéntricos, es una expresión personal, no es que la proponga el doctor Hawkins, pero en estos estados egocéntricos, pues la soberbia obviamente, lo último que nos va a plantear es recurrir al auxilio de una divinidad.
siendo paradójico porque ese puede constituir nuestro último recurso de transformación. Y entonces ejemplos como los casos de grupos colectivos como los de los 12 pasos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera. Justamente el punto de partida es que se recurre a una deidad para pedirle su auxilio y para apoyarse en esa fuerza, en el recurso de esa fuerza espiritual, mejor dicho, de ese poder espiritual, para poder salir adelante. Pero, insisto, se requiere de humildad. El mismo doctor Hawkins lo plantea. Mediante la admisión de la impotencia personal y el alejamiento del ego, se toma la decisión de dejar la propia vida en manos de Dios. A esto le sigue la elaboración de un intrépido inventario moral y después la búsqueda de guía mediante la oración y el establecimiento de una práctica espiritual diaria, que esa es la estructura de los 12 pasos. Entonces, los 12 pasos nos recuerdan que la ruta de escape o de salida, si lo preferimos ver así, para progresar y salir adelante de estos estados egocéntricos es, número 1, apoyarse en la divinidad y número 2, asumir la responsabilidad de que también uno ha contribuido a este estado. Porque mientras sigamos en la postura de víctimas y responsabilizando a todo mundo, menos a nosotros mismos del estado en el que nos encontramos, pues será imposible que nos planteemos, ya no digamos planteemos, será imposible que logremos esa salida de semejante ocaso emocional. Por eso es muy importante usar referencias como la que señala el doctor Hawkins, como los 12 pasos, porque son referencias que funcionan, ¿no? Y en programación neurolingüística sabemos que la ruta más corta hacia el éxito es replicar en la propia vida lo que le ha funcionado a otras personas. Entonces, si a los adictos, a los neuróticos, les ha funcionado este esquema, no a todos obviamente, pues porque al final hay que reconocer que hay diversas disposiciones, ¿no? El mismo tratamiento puede curar a unos, pero no a otros, y ahí pues hay un tema que linda con el misterio, pero pues hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que los 12 pasos pues han salvado la vida de muchas personas. Entonces, si ha funcionado en esos casos, ¿por qué no va a funcionar en los propios? Y otra vez la humildad aquí nos permite al menos o conceder el beneficio de la duda y decir, bueno, vamos a aplicárnoslo, vamos a probarlo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que siga pasando lo que ya está pasando. No hay desperdicio cuando uno se propone el cambio en esos niveles y desde esos niveles de profundidad. Pero la soberbia, reitero, no ayuda. Y a pesar, como diría el doctor Hawkins, de que se ha demostrado que el proceso anterior, o sea, el de los 12 pasos, ha producido la recuperación de un gran número de problemas muy difíciles y desesperados para millones de personas de todo el mundo durante muchas décadas, a pesar de eso, ¿no? Muchas personas se niegan a hacer uso de esta estrategia. Vamos a definirlo así. A pesar de esas transformaciones, a pesar de esos logros, a pesar de esas conquistas, de esas transformaciones, pues muchas personas simplemente se resisten y dicen, pues no, esto no es lo mío, o la más común, a mí no me va a funcionar. Por eso, reitera el Dr. Hawkins, la apatía está en el núcleo de muchas condiciones aparentemente desesperadas y situadas más allá de la capacidad de resolución de la sociedad o de la voluntad humana. La recuperación de cualesquiera de estas condiciones apáticas queda fortalecida por la participación en grupos espirituales, pues su nivel general de energía calibra en 540. El nivel del amor incondicional, que es raro entre la población en general. Pues sí, ¿no? Sí, en otras palabras,
Si una persona apática está esperando que el auxilio le venga de otras personas, de la estructura familiar, de la estructura organizacional o social, pues se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque la ayuda solo le puede venir, la ayuda auténticamente eficaz solo le puede venir de Dios en primer término y de su propia determinación en segundo. Cuando contamos con una base espiritual ordinaria, vamos a llamarle así, pues cada vez que se nos presenten situaciones que originen estados apáticos, pues prácticamente lo único que hay que hacer, entre comillas, pues es una especie de examen interior para poder identificar qué aspectos de nuestras vidas estamos posponiendo o qué situaciones estamos evadiendo o inclusive qué situación pudiéramos estar negando porque no queremos admitirla por la razón que sea. En otras palabras, la apatía puede ser un recurso de la naturaleza para animarnos, si no es que forzarnos, a hacer esa introspección, a hacer esa consideración reflexiva sobre algo que pudiéramos estar dejando de hacer o sobre algo que tendríamos que dejar de hacer, de hecho, ¿no? O sea, pudiera ser el caso de que no estemos haciéndonos cargo de algo o pudiera ser el caso de que tuviéramos que soltar algo en nuestras vidas. Como sea, el eje central del tema o de la postura frente al tema de la apatía es el eje de la responsabilidad. Tenemos que asumir que al final hay que decidir entre una postura que nos lleve a aceptar algo que no podemos cambiar o decidir hacernos cargo de algo que no solo sí podemos cambiar, sino que además nos corresponde cambiar en nuestras vidas. Pero aquí necesitamos ya no solo humildad, sino también cierto grado de responsabilidad. Porque de no hacernos cargo, ojo, lo que va sucediendo y se va gestando al interior del estado apático, pues es un menosprecio a nosotros mismos, que puede llegar a convertirse en un auténtico odio hacia nosotros mismos, que como todo lo que suele ser hacia nosotros mismos, podemos terminar de proyectar hacia los demás. Cuando hablamos en una primera etapa de justificaciones sobre nuestro estado, pues si éstas no se detienen y nos ponemos a realizar ese examen profundo de conciencia para determinar cuáles son los puntos de responsabilidad o de compromiso que tenemos que asumir para apoyándonos en el auxilio divino, pues podamos empezar a sacar la situación adelante. Si no lo hacemos así, entonces terminaremos proyectando ese malestar hacia nosotros mismos, pues hacia los demás. Y eso ya puede tornarse en algo todavía peor, porque de la indiferencia característica de la apatía, pues se puede llegar al rencor hacia nuestras relaciones, porque como no asumimos nosotros la responsabilidad por ellas, entonces tenemos que buscar un culpable o procurar un chivo expiatorio y entonces buscamos a ese chivo expiatorio fuera de nosotros y eso nos puede tornar en personas agresivas, personas hostiles, ¿no? Lo cual no deja de ser irónico porque algo que empezó como falta de energía, luego sucede que termina generando una mala energía que se vuelca sobre nuestras relaciones y empieza a afectarlas de una manera pues injusta y no raras veces de una manera pues desproporcionada. Por eso es importante que consideremos la apatía pues como una llamada de atención de que estamos omitiendo algo fundamental en nuestras vidas. Me estoy refiriendo a contextos ordinarios, porque ya lo dijimos al inicio del programa, también la apatía se puede deber a contextos extraordinarios, de pérdidas inesperadas, de tragedias
pues no anticipadas. Y bueno, pues aunque en esos casos, hay que decirlo, al final también la estrategia es la misma, es apoyarnos en Dios, hacer un inventario personal de una escala de valores que se está viviendo o no, y luego tomar una decisión de qué se va a hacer al respecto para, de una manera progresiva, pues hacernos cargo de la situación y pues retomar nuestra el protagonismo en nuestras vidas, en el contexto de humildad y de responsabilidad. Ahora, como podemos ver, pues esto y en realidad todos los niveles de conciencia que vamos a estar explorando, pues dependen finalmente de una decisión, de una postura personal. Ciertamente no todos nacemos con el mismo nivel de conciencia, sí, eso es una realidad, pero eso no significa que porque unos nacen con un nivel superior de conciencia, tengan menos responsabilidad que los que nacen con bajo nivel de conciencia, pues de progresar, porque nadie nace con altos niveles de conciencia. O sea, nadie nace con niveles de conciencia por encima de 200. Generalmente todos nacemos en niveles de conciencia por debajo de 200. Y recordemos, 200 es la medida intermedia entre el nivel de inconsciencia y de conciencia, a tal grado que podríamos afirmar de otra manera que a partir de 200 ya empezamos a ser realmente conscientes en nuestras vidas, mientras que por debajo de 200, pues más bien lo que caracteriza es nuestra inconsciencia a nuestras vidas, nuestro nivel de inconsciencia. Por eso es fundamental que tengamos claro que independientemente de con qué nivel de conciencia nacimos, todos estamos llamados a superar antes de nuestra muerte el nivel de conciencia de 200, o dicho en términos energéticos, vibrar por encima de 200 Hz por segundo. Y ahí está el tema. No todo el mundo lo sabe, y de los que lo saben, no todo el mundo lo elige. Siempre será más fácil estar culpando al entorno, estar echándole la culpa a los demás, que asumir la responsabilidad de salir adelante y nosotros elegir el amor por encima del temor, porque esa es otra manera de clasificar estas dos categorías macro en los niveles de conciencia. Por debajo de 200 predomina el miedo sobre el amor, por encima de 200 se invierte el balance y empieza a predominar el amor por encima del temor. Entonces, amigas, amigos míos, pues es importante tener como referencia la apatía para que dejemos de justificarnos, para que tomemos la iniciativa y ojo para que si sucede, que le sucede a nuestros seres queridos, pues lejos de compadecerlos, lejos de complacerlos, pues nos pongamos en el modo exigente dentro de sus posibilidades, por supuesto, pero hay que ponernos en el modo exigente porque es la única forma en que van a poder salir adelante. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias en la producción a la Virichina Ramírez, en los controles al Chilo Granados. Y bueno, antes de despedirme, pues recordarles que se pueden poner en contacto con un servidor, pues de la manera más práctica a través de mi correo info@andresmares.com. Repito, info@andresmares.com. Ahí me pueden contactar, ya sea que quieran formar parte de nuestro grupo de Telegram de reflexiones, que quieran enterarse de la fecha de la próxima masterclass o que quieran formar parte de grupos que voy creando también en Telegram, grupos específicos para incrementar nuestros niveles de energía a través de la tecnología y de la música. Esa es la novedad que les traigo. Y bueno, pues para mayor información en info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.